Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Saludos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Se lo anunciábamos la semana pasada. Hemos tenido pleno municipal, el pleno en el primer lunes del mes de octubre. Sesión densa en contenido e intensa en debate. Y dirán ustedes, ¿y cuándo no? Y yo les digo, pues tienen ustedes razón. Donde la memoria alcanza, en el Ayuntamiento de Valdepeñas no hay tregua en esas sesiones municipales de cada mes. Pero es que además en esta ocasión había contenido que abordar. Ya estábamos hablando de las primeras tasas a revisión, las tasas que se cobrarán a los vecinos por servicios públicos el año que viene, en 2025. Y las dos primeras que han ido, que ya venían cargadas de polémica, pues no se han aprobado ninguna de las dos. Una no se sometió a votación, que es la de basuras, y otra, la de depuración de aguas, fue rechazada por el conjunto de la oposición. Y aquí tendríamos pues el primer motivo de debate en esta mesa que les presentaré a continuación. Hablamos de la tasa por depuración. Los grupos de la oposición no han estado de acuerdo. Vox pidió la congelación de la tasa y Unidas por Valdepeñas y el Partido Popular directamente se negaron a aprobar esa subida de un 2,3% reflejada en el contrato que Valdepeñas, el Ayuntamiento de Valdepeñas, tiene con la empresa pública Aguas de Castilla-La Mancha, si mal no recuerdo, hasta 2027, un 2,3% que corresponde con el IPC interanual del mes de agosto. Vamos a ver un extracto de la sesión plenaria del pasado lunes donde se debatía este punto. El incremento de las tarifas que retribuyen al concesionario deben llevarse a cabo de acuerdo al estudio de costes del servicio. Es muy claro, es clarísimo. La propia tesorera le está indicando que la forma de aumentar el precio del agua no es como debe llevarse. Los ciudadanos van a pagar más por el alcantarillado y la depuración, está claro, ya también lo ha dicho el compañero Alberto. Con tanto pago de impuestos, tasa, servicio y demás, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, llegará un momento en que no tengamos ni para comer. Voy a seguir, mire, estamos pagando la depuración, no es que le voy a explicar. ¿Por qué es la depuración? ¿Por qué pagamos la depuración más cara que ningún municipio de la provincia? Estamos pagando la depuración más cara que ningún municipio de la provincia. Es decir, estamos cumpliendo una obligación legal. No hay margen para moverse para un lado y para otro. Y además, cuando se dice por parte de Unidas por Valdepeñas lo de la arbitrariedad del IPC, pues resulta que entonces será arbitrario cuando sindicatos afines al grupo político de Unidas por Valdepeñas se sienta con la COE a negociar la subida salarial y la negocia precisamente hablando del IPC. Pero bueno, aquí ustedes están a lo que quieran, ¿no? Como algún día, yo no lo espero, pero se sentarán donde yo hoy estoy y tendrán su gobierno, estará bien que tengamos memoria de a ver qué discursos lanzan entonces, ¿no? Lola Gómez Moreno, portavoz municipal y presidenta local de Vox. Buenas tardes. Buenas tardes. David Casado, concejal de Unidas por Valdepeñas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Vicente Salas, presidente de la asociación AFA Valdepeñas. Muy buenas tardes. Tiempos sin vernos. Pues muy agradecido por estar aquí. Estamos en mitad de un fuego cruzado. Ya te advierto que en la próxima hora puede pasar cualquier cosa. De todo, no, seguro que no. David es prudente también. Tranquilos Bueno. para estas cosas. Habitualmente somos tranquilos en estas cosas. Habitualmente. Lola Gómez, tasa de depuración, el problema, podríamos decir, porque una de dos, según plantea el alcalde de Valdepeñas, las opciones son o cumplir el acuerdo del Pleno o cumplir el contrato con la empresa, porque las dos a la vez son imposibles. ¿Vos cómo lo ve? A ver, yo lo dije muy clarito en el congelación.
Yo lo que quiero decir también es recordar algo. El contrato con Aguas de Castilla-La Mancha, creo recordar, David, corrígeme si me equivoco, se hizo el 5 de diciembre de 2005, me parece. Algo que también comentó Alberto. En aquel entonces, Jesús Martín gobernaba con el apoyo de nadie. Solo, mejor me lo pones. ¿Quiénes estaban enfrente? Que tuvieron que votar a favor. El Partido Popular y... Ya está. Bueno, no sé si no, en el 2005... En el 2005 era Rafa Martínez de Canelo, jefe de la oposición. No sé si votaron en contra o a favor. De todas maneras... No, el 2005 yo creo que no estaba Unidas por Izquierda Unida todavía. No, se presentó Unidas por Valdepeñas, Izquierda Unida... Bueno, pues quien estaba en la oposición... Perdonadme, pero quien estaba en la oposición tuvo que aprobarlo junto con el Partido Socialista, ¿no? No necesariamente. Tenía minoría, ¿no? Claro, no. Gobernaba como ahora. Eran 12 concejales del Partido Socialista y 9 del Partido Popular, punto. 9 del Partido Popular, vale, pensaba yo que gobernaba en minoría. El 2003 fue el primer año que estuvo, bueno, pues ya está, pues que hubieran luchado porque no se hiciera ese contrato con esas condiciones. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que si se puede congelar es mucho mejor, porque ahora mismo, y es lo que yo dije en el Pleno, como nos descuidemos, va a llegar un momento en que todo el sueldo se va a ir para impuestos, tasas, pero es que no solo son a nivel local, regional y nacional, que es a todos los niveles. ¿Que hay que pagar impuestos? Sí, es que en el Pleno el señor Delgado no hacía nada más que decir, es que Vox no quiere que se paguen impuestos. No, lo que no queremos es que abusen, que el gobierno central abuse de los ciudadanos. Ahora mismo con el tema de los alimentos se ha subido el IVA, ¿no? Al 27%. Perdón, no, de los alimentos básicos. Eso al sí 2. Madre mía, no. Eso sería subir. Perdón, Eso sí que sería. Se ha subido. Entonces, va a llegar un momento en que no vamos a tener ni para comer porque tenemos que pagar de todo, de todo. Y eso lo estamos viviendo todos en nuestras carnes. Lo están viviendo los políticos de derechas, los de izquierdas, los de centro, los de arriba, los de abajo. Yo es que no puedo entender cómo no se toman medidas para congelar, por lo menos, que no está la situación como para tirar cohetes en las casas de las familias. Pero sí hay que cumplir, digo yo, desde mi óptica de ciudadano, sí hay que pagar, lógicamente, a las Aguas de Castilla-La Mancha y hay un contrato escrito, no digo yo que se plantee de decirle qué porcentaje vamos a del IPC, si es un 2,6 o 2,3 concretamente. El año pasado fue un 10%. El año pasado fue un 10,5%. Sí, fue un 10. 10,5 el año pasado, en agosto era 2,7 hace 3 años. No está mal. Hay un debate que yo quiero, una idea que yo quiero trasladarle al concejal de Izquierda de Unidas por Valdepeñas. ¿Estáis en desacuerdo con que el criterio aplicado sea el IPC? Porque no se ajusta a un criterio real de coste de mercado del servicio. Exactamente. Pero ¿no será esta una cuestión a plantear en la renovación? Claro. Y de momento lo que toca es pagar, cumplir el contrato, porque pues la ley de contratos con la administración pública es insobornable y hay una cuestión. ¿Qué ocurriría a la contraria, viceversa? Si alguien que es concesionario de un servicio deja de prestarlo o lo presta deficientemente, ¿qué hace la administración? Es implacable. Está pasando con RSU, por ejemplo, que nos incumplen el servicio continuamente y esta administración está haciendo bastante poco por entrar en RSU. Supongo el punto de basura vamos a ir después, pero en RSU, bueno, pues luego seguimos hablando, pero hay muchos incumplimientos por parte de RSU, incluso en cosas legales, como por ejemplo la obligatoriedad de los contenedores separados de biorresiduos, o sea, el contenedor marrón donde deberíamos echar solamente restos de comida, que no se está cumpliendo, se está incumpliendo por parte de RSU desde hace 2 años. Teníamos que tenerlo ya implantado a principios de 2024. Pero bueno, vamos a lo del agua. Nosotros llevamos pidiendo 8 o 9 años, yo creo que empezó desde que estamos allí con Ganemos hace 3 legislaturas, se está pidiendo que eso se haga de otra forma. Está claro que el IPC está pensado para el coste de la vida, las cosas que cuestan con el coste de la vida, por eso mismo se utiliza para las pensiones, para las subidas de salarios y demás. Pero está claro que el IPC no influye en un servicio que está dando Aguas de Castilla-La Mancha, que muy poco del coste de ese servicio tendrá que ver con el IPC. El que suba el 10% el IPC, por supuesto, si estamos hablando de que han subido los salarios de los trabajadores de Aguas de Castilla-La Mancha un 10%, no me lo creo, porque no han subido los nuestros, por lo tanto no han subido. Y gran parte de los suministros que utiliza Aguas de Castilla-La Mancha tampoco han subido ese 12 o ese 15% que ha subido el servicio en los últimos 3 años.
nosotros lo llevamos pidiendo muchos años y al final es que parece ser que la única forma de que se nos haga caso es la pataleta y quejarnos y votar en contra. Vamos a renegociar ese servicio. Yo creo que el año pasado Alberto, en el mismo pleno de octubre, pidió que se renegociara ese servicio. Yo creo que lo pedimos hace 3 años cuando éramos Unidas, o sea, Izquierda Unida, antes de ser Unidas por Valdepeñas, y yo creo que lo pedimos cuando formábamos parte de Ganemos. Ese servicio se puede renegociar como todos los contratos y se podría trabajar en el tema. Y otra de las cosas que estamos pidiendo mucho es que se empiecen a hacer estudios de remunicipalización de ese servicio. Por ejemplo, en Alcázar se paga muchísimo menos que pagamos en Valdepeñas por el agua, y se paga muchísimo menos porque... El alcalde dijo lo contrario. Ya. Bueno, continúa. Ya. Y... Vale. Se paga menos en Alcázar que en Valdepeñas por ese servicio. Entonces, un estudio de remunicipalización o un compromiso, o sea, nosotros lo hemos pedido muchas veces, un compromiso, que se haga un estudio, que se estudie cuánto costaría ese servicio si lo gestionáramos desde aquí, y si al final nos sale más caro haciéndolo por nuestra cuenta, pues seguimos con la empresa, pero yo creo que nos va a salir más barato y es una forma. Hay una cuestión, quien pide la renegociación es el ayuntamiento, pero quien tiene la sartén por el mango... Claro, son ellos. Al final es un... Porque, al final estamos no, esto es lo firmado y esto es lo vigente hasta el año. No sé si es el 2027. 2027. Entonces, está en manos de Aguas de Castilla-La Mancha. Aguas de Castilla-La Mancha, no sé si... 2027 seguro Aqualia. Aguas de Castilla-La Mancha, no sé si es 2025 o 2027, pero sí, vamos, tiene que entrar en la renovación. De manera inminente. Nosotros ya lo hemos dicho. Está en manos de ellos. Sí, por si supuesto. no se mueven ni un ápice, ¿seguimos incumpliendo el contrato? Incumplir el contrato, no. Lo que nosotros pagamos, el 2,3%. Nosotros lo que hemos votado en contra es de que el ayuntamiento nos suba a nosotros las tasas el 2,3%. Que lo asuma el ayuntamiento. 30.000 euros cuesta ese 2,3%. Efectivamente. Hay partes como decía yo ayer, hay cosas que no son tan necesarias, pues ese dinero se utiliza para asumir ese coste. Pero sin embargo, según ha dicho hoy, en el momento en que se graba esta tertulia, el incumplimiento supondría, entre costas procesales, compensación por el lucro cesante y compensación por los intereses de 2 años, 75.000. Bueno, no creo que llegue el agua al río, ¿no? Hombre, yo creo que... Digo yo que no creo que llegue el agua al río. El agua donde tiene que llegar... O la sangre, perdón, madre mía, estoy hoy. Esa es la depuradora. Esa es la depuradora. Ahí hacemos trampas. Nos gusta mucho hacer trampas al solitario y contar cosas que no se cuentan. Ahí estamos contando unos costes judiciales que, por ponerte un ejemplo sencillo, en el mismo tipo de proceso no se cuentan cuando a mí no me dejan presentar una moción. Cuando yo tengo que presentar una moción y tengo que hacer un contencioso y esa moción llega al pleno después de pasar por un contencioso, supongo que las costas judiciales son exactamente las mismas y nuestro alcalde de esas costas judiciales nunca habla. Vicente, ahora sí que pido tu punto. No, la óptica del ciudadano. De que está fuera de la política y lo observa como contribuyente y como vecino. Bueno, la verdad es que, es decir, lo que comentan los representantes en este ayuntamiento, pues yo creo que todos tienen razón. En este caso, lo que comenta Lola, de que tantos están siendo los impuestos a todos los niveles, que la verdad es que aquellos que estamos a cargo, o bueno, que realmente tenemos una pensión, pues va a llegar en el momento en que la pensión esté prácticamente cubierta con todos esos impuestos, por lo tanto duele. Ahora, también es cierto que viendo cuando se firma un contrato, quien lo firmase, pero era el Ayuntamiento de Valdepeñas con quien estuviese, lógicamente de llegar a cumplirlo. Ahora, es posible de que, digo yo, a nivel de grupos lo tratáis antes de llegar al pleno, esas cosas, porque en Comisión de Hacienda. Sí, pero eso se podría tratar, lógicamente yo siempre he entendido que la política era eso para hacer un contrato. Sería además el apoyo de todo un ayuntamiento de Valdepeñas, que creo que tendría mucho más fuerza que solo lo tenga una minoría. Lo que pasa es que cada uno piensa de su manera, entonces mientras unos piensan en subir, otros pensamos en bajar. Entonces, yo qué sé, ahí hay veces que chocas, ¿no? Entonces, lo único que puedes hacer es decir, bueno, si me lo dejas como está, en nuestro caso, pues a lo mejor me abstengo. Y en el caso de David, de Unidas por Valdepeñas, pues probablemente, oye, si renegocias el contrato, que ahí también sí que nosotros estaríamos de acuerdo, renegocia el contrato y bueno, pues que vaya... Esa es la posibilidad que yo creo que es válida para todos. Eso también se puede hacer, ¿vale? Pero ya ir diciendo que es que nos van a denunciar, bueno, vamos a intentar hablar, vamos a intentar que se negocie con Aguas de Castilla-La Mancha cuando sea el momento. Y si se quedan en sus 13, ¿qué se hace? ¿Pero por qué se van a quedar en sus 13? ¿Qué pasa? ¿Que Agua de Castilla-La Mancha no negocia o qué?
Yo me imagino que sí, que negociarán. El contrato les da la razón, un 2,3% este año. Sí, sí, no, sí, eso sí, está claro. Pero habrá que tratarlo, lo que no se puede... Yo creo que se puede negociar en un contrato de estilo, se puede negociar, sobre todo según nos vamos acercando a la renovación, porque por un lado ellos tienen la fuerza de la ley de que es un contrato que está firmado hasta tal momento y nosotros tenemos la fuerza por otro lado de decir, bueno, y es que no queremos renovar dentro de 5 años con vosotros y buscaremos otro sistema. Ese es el problema, que se hacen contratos a 20 años, a 10 años, y cuando surge un problema, porque es que tú no sabes lo que va a pasar en esos 10 años, entonces, ¿qué ocurre? Que no puedes negociarlo a los 5 años si hay un problema y resulta que el ayuntamiento ha quebrado, vete tú a saber. Es que no se pueden hacer contratos, yo, de verdad, a 5, 10, 15 años, 20, no se puede. Ya ayer preguntaba en el pleno lo de no se puede hacer el contrato con el Correos o con quien vaya a hacerlo del tema postal de comunicaciones, no se puede hacer de año en año. Claro, el secretario dijo, hombre, es que eso es una historia, mucho trabajo. Yo de todas formas ahí veo que hay contratos que sí está claro que tienes que renovar a lo largo de mucho tiempo, pero también es cierto que muchos de los contratos los renovamos automáticamente sin plantearnos ni siquiera si los costes están cubriendo y tal. Como decía Julián al principio, en los últimos 3 años o en los últimos 4 años, tengo por ahí apuntado el dato exactamente, el IPC, quitando el año de la pandemia que bajó un 0,5%, en todos los demás ha subido un 2 y pico y el año pasado, iba a decir ayer, el año pasado subió un 10,5%, o sea, en los últimos 5 años el IPC ha subido casi un 20%, un 16, un 17%. Y está claro que eso no está cubriendo el coste del servicio. Cuando tenemos una subida de ese tamaño, además es que lo vemos exagerado. Si tuviéramos ajustado, y además lo dice Alberto en la intervención, porque lo dice el informe de intervención de este mismo punto en el Pleno, ¿no? El que debería renegociarse, o sea, debería ajustarse no con el IPC, sino con los costes reales del servicio. Eso es lo que estamos viendo. ¿Se puede negociar o no? Sí, pero podemos intentarlo. O sea, yo entiendo que ellos podrán decir, pues no queremos hasta que no finalice el contrato. Bueno, pero el intento es que ni siquiera se ha hecho. Pongámonos en el caso, perdona, Vicente, de que el ayuntamiento, el alcalde, llama a Aguas de Castilla-La Mancha, propone una reunión, se van allí, expone la tesitura política que se está dando y expone, por ejemplo, el criterio que defiende Unidas por Valdepeñas. Esto no es un coeficiente que se pueda, o sea, que mida el coste del servicio. Yo me antepongo y te van a decir, bueno, pero eso es lo que ustedes aceptaron hace años. Si Aguas de Castilla-La Mancha le devuelve el toro al corral al alcalde de Valdepeñas y llega aquí y se reúne con los grupos de la oposición, ¿los grupos de la oposición cambiarían de parecer? Hombre, yo creo que sí, o sea, hay cosas que hay que hablar y es que eso es una de las cosas que yo creo que ha pasado en este pleno y ha pasado en muchos momentos de este pleno y es por lo que este pleno acabó con, por lo menos el equipo de gobierno bastante enfadado, ¿no? El equipo de gobierno sigue pensando, y ya lleva 1 año y pico que lleva ahí, que tiene la mayoría absoluta y entonces viene sin negociar nada. Lo estaba preguntando antes Vicente, ¿eso se negocia? No, no se negocia. No se ha negociado absolutamente nada. Se traen cosas a comisión y esto es lo que vamos a votar y aquí no se admite una enmienda. Ahora cuando lleguemos a las basuras os diré que nosotros presentamos una enmienda para la tasa de basuras y se nos negó la enmienda en comisión. Pues si no quieres nuestras aportaciones, lo que no puedes venir es a pedir nuestras aportaciones, o sea, nuestros votos, pero no permitir que nosotros aportemos. Incluyendo no solamente que yo pueda enmendar o discutir contigo una posibilidad, sino que directamente es que si llevo una moción ni me dejan presentarla al pleno. De todas formas, es decir, que si los convenios o los contratos se pueden estar de una forma automática, no implicaría ni trabajo ni costo. Si estamos de acuerdo unos y otros, es decir, el ayuntamiento con las Aguas de Castilla-La Mancha, en este caso sería de una forma automática, no habría ni trabajo ni costo en ese sentido, pero por lo menos nos daría la opción, porque en estos 10 años o en estos 15 últimos años, Valdepeñas ha sufrido siempre de agua, pero es que resulta de que esto ha cambiado sustancialmente. Hemos tenido situaciones muy complicadas, nos están viniendo las aguas sucias, quiero decir, sucias sobre todo en ese aspecto. Por lo tanto, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Y por supuesto, el ayuntamiento debía, y yo lo que ya decía Julián, si realmente las aguas de Castilla-La Mancha llegan y le proponen al alcalde no o ya está. Bueno, pero hay una razón que no creo, porque creo que sean personas como los demás que nos mueve el dinero, pero creo que por lo menos hablarlo, y además sería con el apoyo del resto, porque vosotros supongo los... El abogado del diablo, si ustedes me permiten. Si Aguas de Castilla-La Mancha recula y le da la razón al Ayuntamiento de Valdepeñas,
¿cuántos municipios que tienen que subir el IPC van a decir, ah, yo también? Claro. Pues ya está, mira, vamos todos a una. Pues estamos. Vamos todos a una. Venga, vamos a bajar impuestos. Vamos a bajar tasas. Mira, qué alegría la da. Qué alegría la da. Donde ya se haya aprobado subir. Que, por cierto, pues yo en que este lo momento, reviertan, que hagan otro pleno para revertir. Tengo que sacarme una espinita moral con un año de retraso, porque hace un año hablábamos de esto mismo. Yo tuve un dato que no lo tenía radicalmente claro y por eso no lo saqué a colación. Y me quiero referir a esa subida del 10% que tuvo el coste de suministro del agua para quienes tenían como suministradora a Qualia, yo no sé si también Emaser, la otra empresa que está en la provincia de Ciudad Real, suministrando agua a los municipios. Hubo una excepción muy conocida, fue el Ayuntamiento de Moral de Calatrava. Negoció con la empresa que creo que es Barahona, creo que era Barahona, que también tenía en esa cláusula un 10,5% y consiguió una rebaja, en fin. El acuerdo plenario fue un 9% y fue la excepción en los ayuntamientos que tenemos en nuestra zona. Dicho que un punto y medio. Moral de Calatrava consiguió una rebaja sustancial, un 1,5%. No está mal. Menos, pero algo fue algo. Dicho queda y la deuda está saldada. Y retomamos, no sé si alguien tenía algo más que aportar, si pasamos al tema de basura, que yo creo que es más sustancioso, sin hacer humor negro. No, porque qué es sustanciosa la basura. ¿Qué ganas tienes de guerra, Julián? Bueno. Que somos periodistas. Bien, vamos al tema de basura. Me llamó la atención, yo entendí viendo el pleno, y creo que no entendí mal, que el grupo Vox condicionaba el voto favorable a la tasa de basura a que se compensase esa subida impuesta por una directiva europea con la bajada de otras tasas, de otros tributos. Hoy realmente tengo que decirme sorprendido porque el alcalde ha anunciado que estudia compensarlo con una bajada en el IBI, lo cual sería una novedad notoria y notable en nuestra población. Y yo ya se lo traslado a la portavoz de Vox. La propuesta fue esta. Sí, si el alcalde consigue bajar el IBI, que era creo que el Partido Popular se lo ha pedido ya, nosotros todavía estamos estudiando para el tema de los presupuestos, es una de las cosas que también queríamos, pero todavía no sabemos el porcentaje, sería de sentido común, es decir, la tasa de la basura, a pesar de lo que hayan dicho otros partidos políticos de que es culpa de Vox, no es culpa de Vox. En Europa se hacen normas, se hacen leyes que nos afectan a todos. Por eso yo me acuerdo que cuando estábamos en campaña electoral de las europeas, a mí se me llenaba la boca de decir, por favor, son muy importantes, ir a votar. A ver, lógicamente votar a Vox, eso está claro, ¿no? Pero que yo decía que por favor que la gente saliera a votar. No, ya me da igual a quién voten. Es decir, son muy importantes porque en Europa se deciden cosas que aquí también nos afectan en Valdepeñas. Afectan a toda España, a toda Italia, a toda Francia. O sea, es una Unión Europea. Entonces, lo que hizo Europa es, con el tema de la Agenda 2030, el Pacto Verde y demás, decir, bueno, pues ahora todos los ciudadanos van a tener que pagar una tasa de basura a nivel europeo, todos, sin excepción. Valdepeñas no la pagaban los ciudadanos, la pagaban las empresas. Bien, pues ahora los ciudadanos también. Es una norma, llega a España en el Congreso de los Diputados y el PSOE se vota a favor, lógicamente, porque la presentan ellos, y el PP se abstiene y nosotros votamos en contra. No es algo que quiera Vox, porque no, pero es una norma impuesta por Europa que hay que cumplir. Pero es que es más. Nosotros lo que decimos es que, vale, puesto que es una norma que ha sido impuesta por Europa y que es algo que no puedes evitarlo, porque es que además sancionan a los ayuntamientos de una forma brutal, que a mí eso me parece una barbaridad, porque los ayuntamientos tienen que tener su propia libertad para financiarse y para ellos. Bueno, pues no. Te dice la ley que como no cumplas esa norma de cobrar la basura, te voy a coger y no te voy a dar, te voy a sancionar. ¿Con qué dinero? Ya lo veremos, pero alto.
y no te voy a dar acceso a los fondos europeos, porque tú no me estás Ese sí que es obedeciendo, un eso se costo. llama democracia, venga hombre. Hombre, Entonces, y no hay libertad en los ayuntamientos. Yo ahí te diría que vamos, si nosotros nos hemos metido en el club de las subvenciones, una cosa viene con la otra. Si nosotros cumplimos las normas, tenemos acceso a las subvenciones, lo que está claro es que si no vamos a cumplir las normas y solo nos quedamos con la parte que nos interesa, el que está enfrente también tiene la misma opción. Bueno, pues eso, pero es que aunque un ayuntamiento tenga superávit y pueda cubrir con su propio superávit, No, es que... escucha un momento, Sí. déjame terminar. Venga. Tampoco puede aportar puede. ese dinero. Es decir, podía coger el ayuntamiento y decir, bueno, voy a cobrar la tasa de basura por casa al año 15 euros. Y entonces no se cubre el servicio, pero esa parte que falta hasta cubrir el servicio, podría decir el ayuntamiento, voy a ponerlo yo de los Pido impuestos. agilidad porque estamos... Bueno, vale, pues no puede tampoco. No puede. Lo sé. Vamos a ver, yo lo tengo Antes de que intervengas, y soy muy breve. Precisamente hoy, en el día en que se graba esta tertulia, se ha presentado al Albacete la nueva convocatoria de fondos europeos. Ayer, en el día de ayer, que fue martes, se presentó la liquidación de la anterior convocatoria, que todos nos suena, EDUSI. Y que en Valdepeñas ha tenido importantes infraestructuras. Ahí está el canal entre calle 6 de Junio y calle Norte, ahí están el alumbrado LED, ahí hay un nuevo albergue juvenil para el Parque Empresarial Entre Caminos, ahí hay la digitalización completa de la administración local, etcétera. Hay una nueva convocatoria y el Ayuntamiento de Valdepeñas, entre otros proyectos, podría incluir una renovación integral de Valcentro, el edificio Valcentro, el mercado que nunca se debió de perder en su forma anterior, y el pabellón ferial, que se ha quedado hecho una nave de ganado, iba a decir, y lo digo. Y además es una promesa del alcalde al concejal no adscrito, que fue la propuesta que le pasó para aprobar los fondos. Perdonad, y esto se lo apunte. Un segundito, a ver si soy capaz de explicar un poco lo de la ley de basuras, por dónde va. Aquí hay un tema, y es que el pedir el reciclaje voluntariamente a la gente no está funcionando en ningún punto de Europa, literalmente. Aparte de que cómo lo controlas. Esto no funciona. Entonces, el tema de la tasa de basuras va a funcionar de la siguiente forma. Realmente lo pagamos igual, o sea, a mí me da igual, al final lo vamos a pagar igual si lo pago en una tasa que ponga tasa de basuras, o si lo pago en el IBI, o si lo pago en cualquiera de los impuestos, porque al final el dinero va a salir del ayuntamiento. El separarlo en una tasa distinta es simplemente para que la gente tenga conciencia de qué es lo que está pagando. Estoy pagando 80 euros de basura. Si antes lo metía en otro sitio, ahora mismo lo voy a tener con ese nombre. O sea, para tener un recibo que se nos diga claramente qué es lo que estamos pagando con ese dinero. ¿Por qué no se permite que los ayuntamientos paguen el resto de esto? Bueno, pues porque es una tasa que está pensada para eso, para que cada uno de nosotros seamos conscientes que nuestra generación de basura nos cuesta 80 o 90 o lo que nos cueste euros al año, y lo pagamos de esa forma. Nosotros votamos en contra porque si nos leemos bien la normativa, y encima nos leemos bien que venía en la documentación de este punto del Pleno, las posibles exenciones que se pueden hacer, el pago se puede eximir en cantidades brutales. ¿Se puede hacer que el ayuntamiento pague? Pues claro, porque nosotros tenemos que poner, se calcula el coste del impuesto, o sea, se calcula el coste del servicio de basuras, y ese se tiene que dividir entre los habitantes y lo tienen que pagar en una tasa específica que diga tasa de basuras, tanto, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, reciclo, a mí se me puede reciclo, no reciclo, meto en una bolsa y nadie sabe que estoy reciclando. Si yo, por ejemplo, hago un uso activo del punto limpio, o me apunto en programas de reciclaje, o me apunto en programas de compostaje, o cosas por el estilo, todo eso se puede añadir como bonificaciones a mi tasa. Bonificaciones personales que no tienen por qué hacer, como se ha dicho en algún momento, que el resto de los ciudadanos paguen más. Eso viene bien clarito en la norma. Lo que estamos fomentando con esto es el reciclaje y el hacer que generemos menos basuras. Es cierto que es un problema cómo gestionamos este sistema, cómo gestionamos lo que queremos llegar al pago al final, y es que cada ciudadano pague exactamente la basura que genera. ¿Cómo? Eso es muy difícil para un ayuntamiento. Pues mira, en otros países, en algunos países europeos, claro, bueno, sí. claro, maquinitas de esas que metes. Pues mira, tienes maquinitas que y te da un metes, dinerito, por como ejemplo, antiguamente, mira, tenemos pues maquinitas que metes las botellas y te devuelven 1 céntimo por botella. Eso Pues es, bueno, pues eso mira, ya también te está están bien. Eso devolviendo un estaría bien, céntimo sí, pero que eso tienes no, ahí. Tenemos sistemas como en otros países donde En cada... Alemania lo hacen. Yo tengo, por ejemplo, aquí apuntada, bueno, la tenía apuntada, no voy a ponerme las gafas.
3 o 4 formas de hacerlo. Una, que es la ideal, que sería pesar cada ciudadano lo que pone, que es imposible, a no ser que hagas una recogida personal, eso es imposible. En otros países tienes un contenedor con llave por cada edificio, de forma que lo que se paga es lo que genera el edificio. O sea, yo cojo el contenedor 42 y este contenedor 42 se factura al edificio que tiene el número 42. Pero cuando los y en otros son unifamiliares, como la mayoría de las casas de claro, entonces pasamos, tengo contenedores. Pero fijaos que el problema con la tasa que tenemos, el problema con la tasa que tenemos es que yo en mi casa que tengo ahí mis 5 cubos, que tengo mis 5 cubos y que cuando estoy en el campo incluso hago mi propio compost con la basura orgánica, pago exactamente la misma basura que cualquiera que diga a mí el reciclaje no me gusta y yo lo tiro todo al mismo contenedor y lo tiro a una papelera. Y estamos pagando la misma basura y eso es justo lo que hay que desincentivar. Hay que desincentivar que la gente no recicle y hay que incentivarlo. Si alguien tiene alguna solución para hacerlo mejor, es que no ese es el tema, es que no es el tema. Por supuesto la planta de reciclaje separa, o sea, lo que tú metes en el contenedor amarillo, que hay 15 cosas distintas y se tienen que separar para reciclar, porque se separan, se pone un imán y se sacan las latas de aluminio, o sea, se sacan las latas de acero, se separan las latas por flotación, se separan los tetrabris para otras cosas, o sea, todo se separa en la planta de reciclaje. Si habéis ido a la planta de reciclaje de Almagro, se ve cómo se separa todo. Todo se separa, pero el tema no es incentivar el reciclaje en la planta, el tema está, y para eso está hecha esta ley, que seas tú la que recicles, que seas tú el que generes la mínima cantidad de residuos posible. Y por eso es esta tasa y por eso estamos aquí. Y por eso, claro que es complicado, pues claro que es complicado, y en la misma normativa por eso nos da tiempo para hacerlo. Porque todos íbamos a reciclar. Metes un centímetro, oye, pues si pones un porcentaje alto de reciclaje, quiero decir que eso también es un es un incentivo, es decir, es cuestión de concienciación personal. Tú fíjate si lo hiciéramos al revés, si cada vez que lleváramos la bolsa amarilla, yo uso bolsa amarilla para el contenedor amarillo, si cada vez que usáramos el contenedor amarillo, al echar la bolsa nos devolviera 5 céntimos, no nos íbamos a quejar nadie, iba a estar así. Eso es una serie de principios o de objetivos o de a largo plazo, metas por supuesto. A largo plazo, pero eso obliga a no aprobar la actualización de la tasa. Es que la actualización de la tasa podíamos saber, y ya lo pedimos el año pasado, que esto se hiciera así desde el primer momento. Hemos generado una tasa, o este ayuntamiento ha generado una tasa que no tiene en cuenta absolutamente nada de esto. Y lo dijimos el año pasado y este año lo hemos vuelto a decir. Y como te he dicho antes, esta vez pues no lo sé por qué nos traen una tasa al pleno del ayuntamiento sabiendo que el resto de los grupos íbamos a votar en contra. Hombre, el año pasado Vox se abstuvo y la tasa salió por eso. Pero este año... salió la tasa, salió lo que es la... la tasa de basuras del año pasado salió por... El precio no. Por vuestra abstención. Hasta aquí, la basura daba casi para una tertulia en específica porque han ocurrido cosas, se han duplicado recibos para un mismo usuario, etcétera. Error que ahora tienen que subsanar los usuarios. Bien, ya digo que posiblemente sea un asunto que traiga cola y por mucho humor escatológico que aquí pueda generar. En la segunda parte de esta tertulia vamos a hablar de ese grito del sector primario, de esa concentración que se hizo coincidir con el pleno y con la moción presentada por el Partido Popular. Vamos a tratar de esa intervención de distintos agricultores en el plenario al término de la sesión concedido y en un diálogo con los grupos políticos municipales. Hemos dejado en el tema de basura un vídeo que teníamos también un extracto del pleno, pero es que creo que se ha reproducido aquí el debate que se dio en la sesión. Y vamos a hablar de tierras raras. Prometía yo no reincidir, pero volvemos con el asunto porque ha habido una concentración importante convocada por la plataforma Sí a la Tierra Viva, con un seguimiento, vamos a decir, bastante digno de la población de Valdepeñas y de su comarca. Todo eso a vuelta de publicidad. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Continuamos con esta cita semanal en la tertulia que esta semana tiene que ver con el pleno mensual del mes de octubre. Están aquí acompañándonos
los portavoces de algunos de los grupos de la oposición, Lola Gómez de Vox, David Casado de Unidas por Valdepeñas y como tertuliano habitual de esta casa, Vicente Salas. Hemos hablado de tasa de basuras, hemos hablado de tasa de depuración de aguas, ninguna de las dos han salido aprobadas en este pleno de octubre y ahora vamos a hablar de la moción que presentó en nombre del resto de grupos de la oposición, el Partido Popular, en apoyo de que el Ayuntamiento inste a la Junta de Comunidades a que dinamice, medie entre los sectores productor de uva y bodegueros para que se reconstituya algo que se ha desvelado como fundamental, el antiguo Consejo Regulador, actualmente en los últimos 10-12 años, Asociación Interprofesional de Vitivinicultores, que saquen del ostracismo eso que ustedes están viendo en pantalla, la sede de la Denominación de Origen Valdepeñas, una entidad, una figura que actualmente está en manos de la Administración Autonómica, que es la competente en materia de denominaciones de origen, y que de cara a su reconstitución después de 3 años de su liquidación, pues está en un impasse, en un escollo, porque una de las partes representativas del 56% de la parte bodeguera no está para la labor de abandonar ese derecho de veto que le lleva a anular acuerdos en los órganos competentes de la denominación de origen que no crea convenientes. Esta es la esencia de la cuestión y este es el punto de vista que en el pleno del Ayuntamiento manifestaban distintos agricultores independientes a título particular que apoyaban esta moción presentada por los grupos de la oposición de Valdepeñas. Lo vemos. Estamos en las últimas. Se va a arrancar un montón de viñedo. No tenemos agua. Tenemos unos precios ruinosos. Y eso tienen que saberlo todo. Y yo la verdad que un poco el concejal cuando ha estado explicando un desánimo porque aquí hace falta que la gente se dé cuenta, y ustedes concejales y usted alcalde se dé cuenta de cómo está la situación. Porque cuando pasen unos cuantos años, aquí no queda viñedo. La España vaciada va a empezar por aquí. Que se tuvieron que, desgraciadamente, salir del ADEO para poder vender sus vinos, que hacen vino de calidad. Porque el vino de calidad del ADEO Valdepeñas te ven negro para venderlo en el mercado y en los restaurantes, vamos, negro no, es que no lo quiero. Solo veníamos a encontrar apoyo moral, como aquello, y honor también, con un poco de honor. Y el otro día estuvieron unos ustedes mucho verdes, el día 2. Perdieron esa pizca que dijo el alcalde de Zalamea, la redación de la vida, perdieron lo otro, el honor. Sus padres de ustedes han sido suficientes satisfechos y el día 3 de septiembre ustedes aprueban esta moción, que no va más allá, como dicen mis compañeros, no va más allá, no pretende nada del otro mundo, pretende que tomemos conciencia de lo que somos, de lo que fuimos. Ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido cuando ya estaba la deuda de Valdepeñas. El mayor error que cometieron los sindicatos agrarios es romper la interprofesión existente. Porque si se hubieran mantenido en ella, cambiar los estatutos hubiera sido mucho más fácil que crear unos nuevos. Dicho esto, comparto con José Antonio. Si alguien no quiere estar en la interprofesión, vamos a crearla con 3 bodegas y ya ni irán viniendo. Lola Gómez, portavoz municipal de Vox. Veníamos ahí a tu paisano en Gracia, Segovia, elocuente como los otros dos, José Antonio Merlo y Paco Ortega. Hablan por la experiencia propia de llevar toda una vida dedicada al campo, a la agricultura y no ver una viabilidad al sector de la vid en Valdepeñas. Es la materia prima de un producto que cada vez se vende menos bajo denominación de origen Valdepeñas porque es una figura de calidad que está en entredicho y está judicializada. La superficie de viñedo acogido se ha reducido hasta las 12.000 hectáreas, cuando hace un lustro eran 28.000. Los productores de vid se han reducido en los últimos lustros de 1.600 a 1.200. Lo que piden creo que es, con independencia de lo que digan los sindicatos agrarios de clase, que sí que se están reuniendo en Ciudad Real y que no secundan esta manifestación. Yo te puedo decir que, bueno, los sindicatos, en fin, la opinión nuestra ya la sabéis. Yo lo que sí que por supuesto les apoyo, nosotros desde siempre, desde Europa incluso les estamos apoyando a los agricultores y a mí me parece bien lo que han hecho. 3 valientes que llegaron tanto al Partido Popular como a Unidas por Valdepeñas como a Vox a hablar con nosotros para que por favor le apoyáramos una moción que estaban pensando hacer.
Tengo entendido que precisamente la moción la ha redactado una persona que ha trabajado muchos años en la DEO, me parece bien, es una persona que conozco y le tengo mucho cariño, y tiene razón, la moción estaba muy bien hecha, se nota que hay una experiencia y se conoce bien el tema, pero es que quien lo sufre en sus carnes, como tú bien dices, Julián, son los propios agricultores, que se levantan cuando aún no ha salido el sol y gracias a ellos los demás comemos, y hay que apoyarlos en todo. En ese sentido, la DEO ha sido siempre emblemática, es la segunda denominación de origen más antigua de España, que se dice de palabra, pero tela años, detrás de Rioja, me parece que es, y una ¿no? institución fundamental en Valdepeñas. Y fundamental, porque es que es lo que yo decía en el pleno, somos la ciudad del vino, vamos a acabar siendo la ciudad de la aceituna, no me fastidie, vamos a cuidar los viñedos. No, perdóname, vamos cada vez que en la cooperativa del aceite te escuchen decir esto, ya llevas un no, te van a hacer una rotonda. Que no me hagan una rotonda, que yo tomo aceite de oliva muy rico de mi tierra. Pero que yo lo que digo es que somos, se puede compaginar una cosa con la otra, hombre, pero lo que no se puede hacer es arrancar viñedo y viñedo y quedarnos, como tú has dicho, con la reducción tan grande que se ha hecho. Entonces, vamos a apoyar a los agricultores, entre todos, mira, lo hemos hecho. Pero sí que es cierto que a mí me molestó muchísimo en el pleno, cuando yo mostraba el documento, que es que lo podéis ver todos, en el que decía que es competencia de la Junta, cuando el alcalde ha dicho anteriormente que no teníamos que meternos porque eso no tenía que haber injerencia política. No, perdona, usted es alcalde de Valdepeñas y fue presidente de la DEO, que por cierto, habló ayer en el pleno, que recuerdo, voy a contar una anécdota. Cuando abrieron el famoso expositor, y estabas tú también, Julián, de la DEO Valdepeñas, la tiendecita esa, que no es tienda, porque no podía tener tienda. Era una exposición. Era una exposición, pero tú, no sé si te acuerdas cuando nos lo presentaron a los medios de comunicación, que Jesús Martín dijo, y aquí una tienda que no sé qué, y me acuerdo que dije yo, Jesús, la DEO no puede tener tienda. Ah, bueno, expositor, me acuerdo de aquello, y es que lo volví a decir otra vez en el pleno, y dije, bueno, ya no me toca hablar, pero es para decirle, te vuelvo a repetir que no puede tener tienda, que es un expositor de los vinos de la DEO, vale, bien, hay que apoyar la DEO Valdepeñas, no lo sé, no tengo mucha idea del tema interprofesional DEO, pero no se puede volver a la DEO anterior, sin la interprofesional, pero no parece con los agricultores y los bodegueros, pero parece ser que a quien tiene competencia, que es la Junta de Comunidades, este caso ha dicho que un 98% está casi conseguido, es decir, que faltaría un 2%. Pues venga, que se empiece con ese 2%. El 2% llevamos 3 años. Pero es muy duro, pero que quiero decir, si se consigue un 98 no se puede conseguir un 2, y más con el apoyo, además, que en este caso sí que... de todos los grupos políticos. De que los grupos políticos de Valdepeñas. Pero ahí el problema es el que tiene el poder. Decíamos antes que Agua de Castilla-La Mancha tiene la sartén por el mango, y aquí hay 2 bodegas que llevan el 80 o van a llegar casi al 100% de la denominación de origen, como llevamos diciendo muchos años, en las que, claro, ellos son los que ahora mismo dirigen y es a los que menos les interesa que la denominación funcione. Esto luego ha generado muchos problemas entre ellas, y lo sabemos. Tenemos judicializado el tema, pues porque gran parte de las cosas que debería haber hecho la denominación de origen, al no estar gestionada directamente desde Valdepeñas, pues ha tenido sus fallos y ha generado pues todo este tipo de cosas. ¿Se están dando pasos hacia adelante? Sí. ¿Qué es lo que se estaban pidiendo? Que se dieran más rápido y que desde el ayuntamiento, porque realmente lo único que pedíamos aquí, y yo creo que lo dejé ahí bien claro, es una declaración de intenciones, que desde el ayuntamiento apoyamos, que desde la Junta se apoya ese 2%, como decimos, como dice Vicente, que nos falta ahí, ese 2% es el que debemos apoyar para forzar este tema. ¿Que vamos a volver a la denominación de origen antigua? Pues no se puede, porque, entre otras cosas, la interprofesional abandona la denominación de origen, y entonces hay que volver a hacerla. La denominación de origen es la misma. Abandona la gestión, exactamente, abandona el órgano gestor de la denominación. Antes de la interprofesional, porque la interprofesional no es muy vieja. Hubo un cambio legislativo que ordenó que los consejos reguladores se transformasen en asociaciones interprofesionales, pero fue un cambio legislativo, extrayendo una serie de competencias. Por ejemplo, la certificación tenía que ya recaer en empresas externas, ya no puede ser. Y el consejo regulador, o sea, la interprofesión se dedicaba exclusivamente a promoción. Sí, que me acuerdo yo de ir a Madrid a promocionar. Si hubiéramos visto el vídeo completo, se estima en 2 millones de euros, lo que se ha perdido en promoción de... Claro, porque no hay... Ahora mismo nos falta alguien que lleve una
publicidad genérica de toda la denominación de origen de Valdepeñas y nos faltan técnicos que estén entrando en esas subvenciones que no hay. Como se hacía antes, ¿te acuerdas que íbamos los medios de comunicación a cubrir la presentación de los vinos de la DO Valdepeñas a Madrid? Claro. Y la verdad es que, bueno, pues estaba bastante bien, porque iba bastante gente a los millones de euros es un buen dinero. Que pueden ser muy competitivos ya, no recuerdo quién decía el otro día, porque salió en una conversación, decía, claro, es que a las bodegas grandes que hacen su propia publicidad no les interesa DO Valdepeñas, les interesa sacar su vino, eso está claro, fíjate. Entonces a ellos les interesa más promocionar su marca, aunque estén luego promocionando Valdepeñas, porque a ellos les interesa gastar dinero en su propia marca que no en las marcas de los demás. Lo bonito sería que todos estuvieran en connivencia, claro, las pequeñas, las grandes y demás, cada uno a lo suyo a trabajar. Sí, para que nos demos cuenta lo importante que es recuperarla, llamémosle consejo regulador, llamémosle como ustedes quieran, pero ferias que son imprescindibles para los pequeños, porque los pequeños como los grandes viven de la exportación, que es acudir a ferias como Vinexpo en Burdeos, o London Wine en Londres, a Nuga en Alemania, en Düsseldorf. Iba el Consejo Regulador con un stand nodriza, donde se alojaban las cada vez menos ahora bodegas pequeñas por un coste testimonial. En una bodega que no citaré, pero es muy conocida en Valdepeñas, familiar, nos decía el año pasado que el ir a uno de estos grandes certámenes, creo que era a la feria de Anuga, a la de Düsseldorf, por libre, con un stand pequeñito, costaba 14.000 euros. Claro. Esto no se lo puede permitir. Eso no hay quien se lo permita. Una bodega pequeña, pero es imprescindible para que puedan vender allí. Porque si no, no tienen presencia, y eso está claro. O sea, hay una cosa, y es que los vinos de Valdepeñas tenemos una presencia que ha funcionado muy bien con la denominación de origen, y que ahora mismo, pues el tema de tener muchas bodegas pequeñas y un par de bodegas grandes, las dos bodegas grandes pueden llevar sus stands a donde les dé la gana, porque están gastando lo mismo, pero como dice Julián, las bodegas pequeñas son incapaces de llevar esto. ¿Que hay otra opción, que es que las bodegas pequeñas se organicen de otra forma y lo hagan? Claro, pero para eso estaba la DO. O para eso está la interprofesional, y es por donde tienen que luchar. Es donde unificaban criterios. En conclusión, esto era el sustento de esa protesta, esa demanda, esa petición de apoyo. Lo decía Paco Ortega muy claramente, lo que se pide es apoyo moral y dignidad y honor. Lo que hemos hecho, apoyo moral y dignidad. Además, nosotros, fíjate tú que cada uno, los agricultores se reunieron con cada grupo político por separado y coincidimos todos en ayudarles. Si lo intentaron al menos reunirse con el PSOE. Que creo que comentaron algo. Yo te digo, yo estuve en la reunión con ellos y nosotros les recomendamos que se... nosotros también, que todos. Se lo dijimos directamente, tenéis que ir, y además es que iba a ser el sistema más rápido, que ellos fueran directamente al PSOE, que son los primeros que iban, o sea, queramos o no, es nuestro alcalde, es nuestro equipo de gobierno y es la mayoría de los políticos del ayuntamiento. Si ellos tiran para adelante en cualquier cosa, van a tener muchísima más fuerza que si la llevamos nosotros. Bien, y vamos al... ¿Algo que quería Vicente apuntar al respecto? No, que no cabe la menor duda que, lógicamente, si de nuevo, es decir, al Ayuntamiento de Valdepeñas, y el Ayuntamiento de Valdepeñas tiene 5 opiniones diferentes, por decir, en este caso, con los 5 opiniones diferentes, se hará mucho más fuerza que vaya uno que vaya otro. Si estamos diciendo que las bodegas pequeñitas no tienen fuerza, a nivel político, siempre el grupo también será más importante. Si recordáis, ha quedado de manifiesto en el propio Pleno. Ya ha habido una respuesta del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, diciendo que va muy avanzada esa negociación. Yo, a título particular, tengo que mostrarme escéptico, porque el escollo, lo que falta de limar, no es moco de pavo. Tiene muchas asperezas. Una noticia publicada por vosotros también, lo que pasa que luego ya no dio tiempo a sacarla, que era eso, que el anterior consejero decía lo mismo, que sí, que iba a ser tal, que iba a ser difícil, iba a ser lento, pero que se iba a conseguir. El anterior era partidario de que vamos a avanzar, pero sin prisa. Si eso ya luego... Bien, entramos en terreno pantanoso de las tierras raras. Bien, hubo, como todos ustedes conocen, el pasado sábado, una concentración que era la tercera de una serie de 3, convocada por la plataforma Sí a la Tierra Viva, en los municipios afectados por el proyecto de Quantum Minería, de investigación, de exploración de la existencia de minerales de tierras raras en nuestro subsuelo
en una superficie delimitada de 9.000 hectáreas. Vamos a ver las declaraciones que hacían a nuestros compañeros de Televaldepeñas, del Eco de Valdepeñas Digital, de Valderrec, de los distintos medios que allí nos concentramos, dos de las personas que están abanderando, liderando, están llevando gran peso de este movimiento de la plataforma Sí a la Tierra Viva antes de iniciarse la manifestación. Está patente la voz del pueblo además es soberana y nuestros gobernantes tienen que oír, tienen que saber lo que los habitantes del territorio pensamos. No queremos, señores gobernantes, que nos traigan un proyecto de tierras raras a nuestra tierra. No nos pueden obviar, no pueden hacer oídos sordos ni ponerse de lado a la voz de su pueblo, a la voz de Valdepeñas hoy. Lo que se ve no se explica. Aquí hay mucha gente que está en contra del proyecto minero, ha oído nuestra voz, ha asistido a nuestras charlas, todo lo que decimos es público, está en la prensa, lo pueden leer y volvemos a repetir y la gente así lo cree, que es un proyecto especulativo, que no trae nada bueno para nuestra zona, para nuestra comarca, incluido Valdepeñas, y que se tumbó hace 8 años por razones obvias de medio ambiente y por los efectos que hacía socioeconómicos y de salud, y nuevamente pues se tiene que oír que esto no es bueno y bueno, pues no se puede ejecutar las cosas a espaldas de la gente. No hay una licencia social que avale el proyecto. Desde la plataforma aseguran que continuarán realizando más charlas y concentraciones. David, Unidas por Valdepeñas, impresiones después de esta concentración de Sí a la Tierra Viva. Hombre, yo creo que ahí la concentración fue bastante numerosa, vino mucha gente. Yo la verdad es que esperaba menos gente, pero vino mucha gente. También es cierto que vino gente de otros pueblos, pero además fíjate que decía mi mujer que no suele meterse en estos temas, ¿no? Decía, a mí lo que más me gustó es que había gente de todos los colores políticos. Había gente que no está politizada, aunque luego nos acusan a nosotros que somos malísimos y nos metemos en esto. Si os disteis cuenta ahí en las imágenes no salimos ninguno de nosotros porque estábamos como ciudadanos rasos, como si quisiéramos decir, ¿no? Y fijaos como, bueno, pues ahí lo más que llevábamos eran nuestras camisetas verdes, que son las que no son nuestras, las empezó a organizar Ecologistas en Acción cuando los de Sí a la Tierra Viva, aún en Valdepeñas, no tenían presencia o no habían hablado con nosotros, con lo cual yo creo que estamos todos a una y realmente volvemos otra vez a lo mismo. Este es un proyecto que la investigación no es necesaria porque es el mismo tipo de minerales que teníamos 10 kilómetros más arriba en Torrenueva, en San Carlos, en todo el Valle del Jabalón, tiene el mismo tipo de mineral. O sea, lo que ellos piden, que es conocer la calidad del mineral, ya la conocemos. Y lo que sí está claro es que lo que nosotros pensamos en este proyecto es que lo que quieren es asegurarse la posibilidad del proyecto de explotación en un momento. El que se les ceda a esta empresa, que para que os hagáis una idea ni siquiera tiene empleados y que tiene un capital social de 3.000 euros, que es lo mínimo que puede tener una empresa, el que se le ceda a esta empresa el proyecto de explotación le da preferencia, el proyecto de investigación le da prioridad a la hora de conseguir el proyecto de explotación. Ellos hacen un proyecto de investigación, piden un proyecto de investigación para tener acceso al proyecto de explotación preferentemente a los demás. Pero en principio sería de investigación. Claro, es que ellos con la posibilidad un proyecto de investigación al principio para luego, pero ya os digo que no es necesario. Pero ya desde el 2016 vinieron con las premisas. Claro. Bien, solo un comentario que yo quería... No, lo que quieras. No, con respecto a lo que han dicho estas dos mujeres representativas, de que el pueblo somos soberanos, en ese sentido a mí me llena de que tal. Ahora, yo digo, he oído por lo menos 3 o 4 cifras. En un espacio tan pequeño... Ya empezamos con el terreno pantanoso. Pero quiero decir, de 600 a 2.000... el cambio es sustancial y estamos, ya digo, en una plaza de Valdepeñas que es pequeñita en relación a encontrarnos en esto. Ahí, ¿por qué trabajamos? Es decir, ¿quién hace esos cálculos para irse de 600 a 2.000? ¿A quién le interesa que haya muy poca gente? A las personas que había. Mira, os voy a contar una anécdota súper divertida. Yo soy profesor de matemáticas, he sido profesor de matemáticas mucho tiempo y esto lo he usado mucho en estadística y forma de contar y cosas por el estilo, ¿no? La gente no sabe contar o no sabe cómo se cuentan estas cosas.
Para hacerlo esto bien, hubo una empresa que hizo un programa con inteligencia artificial que contaba las personas que había en una manifestación. No la contrató nadie, nunca, jamás. No lo quería contratar nadie. A nadie le interesa saber exactamente la gente que hay en una manifestación. La forma de hacerlo bien, claro, la forma de hacerlo bien es lo suyo, y se ha hecho muchas veces, es hacer fotografías, calcular el espacio que se ocupa en metros cuadrados. Nuestra plaza tiene 1.500 metros cuadrados. 2.700. Bueno, quita 1.500 útiles. Si nos quitamos los jardines, quitamos la fuente y demás, son unos 1.500. Pero, hombre, cuando estamos en la fiesta, tenemos claro cuando estamos en un concierto. Ha habido 9.000 personas en un concierto. Tampoco cabe. Tampoco cabe. 8.000. Hay 1.500 metros cuadrados, 4 personas por metro cuadrado, 6.000. Efectivamente. Y 4 personas estamos muy apretados. Bueno, dejemos al profesor. Entonces, yo digo, aquí, pues realmente estaríamos unas 2 personas por metro cuadrado, que es lo habitual para estar juntos pero no molestarte unos a otros. 2 personas por metro cuadrado se molestan unos a otros. Sí, se molestan, y si ves ahí no estábamos juntitos, no estabas, ¿sabes? O sea, bueno, tienes que decir pasos, ¿no? 600 dice que había. No, un momentito que ahora voy por hablando 600. Que estamos ocupando, ayer lo medí con el Maps, porque estuve hablando con Julián y luego cogí el Maps y medí más o menos la zona que estábamos ocupando unos 1.200 metros. Si contamos entre 1 y 2 personas, estamos hablando entre 1.200 y 1.800 personas allí. Habría que haber hecho las fotos en el momento, y ya sabes que hay gente que va, gente que se quita, gente que se puso a la sombra. Pues vamos a entrar en el juego. Eso lo dice el técnico. Vamos a entrar en el juego. Yo voy a pedir a mi compañero de realización, a Luis Fer, que nos muestre las fotografías, que no son nuestras, que son servidas por la plataforma SIE a la Tierra Viva. Hay una cuestión, se ve evidentemente una cantidad grande de personas. Objetivo sería haberse subido al balcón del ayuntamiento y sacar una foto aérea del conjunto. Haber subido un dron arriba de ver. Pero estamos viendo evidentemente muchas personas. 2.000, pues vamos a dejarlo a criterio de la percepción ocular de nuestros telespectadores. Ahora pido que se inserte una fotografía de un evento donde se han juntado 632 personas en un auditorio en Torrenueva. Los asientos están absolutamente juntos. Ahí sí que hay 2 personas por metro cuadrado. Lo que ustedes están viendo son 632 personas. Consideren ustedes si en la manifestación había más, yo creo que no, David. Menos, 2.000... Los 1.200 metros sí, o sea, José, te quiero decir, porque si te coges el mapa de la plaza y mides, sí que estamos ocupando unos 1.200 metros, y es lo que te digo, entre 1 y 2 personas por metro cuadrado. Que no se trata en absoluto de desprestigiar, porque la concentración tuvo un gran seguimiento y tuvo un éxito y ha tenido un eco mediático importante, que era lo que se pretendía, y además es un factor a favor de los convocantes el hecho de que no solo fuesen valdepeñeros, sino que se atrajese a comarca, pero el juego va en relación a si realmente sabemos aforar gente en los espacios públicos. Que sin una foto aérea decente. Cuando vi yo ayer 632, claro, digo, ¿cuánto abultan? Es que hay otra idea. Imagínense ustedes un auditorio lleno, el auditorio Valdepeñas. 700 personas, imagínenselo, lo que abulta. Imagínense 2.000. Mucho más. Yo he estado en manifestaciones mucho más grandes. 1.200, que es lo que decía David, son 2 auditorios. Sí, y se veía todo Colón y luego las calles adyacentes llenísimas de gente con un dron. O sea, es una barbaridad. Bueno, nos estamos yendo por las ramas y estamos acabando. Lola, impresiones de lo que nos ocupa, que es la concentración. Bueno, pues yo he visto que había gente, pero yo sigo diciendo lo que dijimos la otra vez cuando salió este tema a colación. Vamos a dejar que investiguen. Una vez que investiguen, nosotros por lo menos lo decimos, una vez que investiguen y veamos que eso no es bueno para nuestra tierra, pues oye, fuera. De todas formas son las administraciones los que gobiernan, los que tienen que decidirlo. Nosotros podemos opinar, podemos pensar, pero yo no gobierno, tú no gobiernas, David, no gobierna Vicente, Julián tampoco, pues la Junta es la que tiene que decidirlo. Y bueno, nosotros siempre lo hemos dicho y fuimos muy claritos. Pero había un cambio sustancial desde el 16 hasta el 24, ¿eh? Del 16 al 24. Blanca Fernández, la delegada de la Junta en Ciudad Real, dice que no se puede tumbar un proyecto simplemente porque no nos guste. Si cumple la ley... Vamos a ver si cumple la ley, pero si no la cumple,
eso ya depende, es lo que te estoy diciendo. Pero es cierto que la Junta de Comunidades sí parece que está de acuerdo. Bueno, está en ello, no se sabe. Lo que sí es cierto, estamos muy de perfil, hay mucha gente muy de perfil. Que no se sabe todavía. Hay mucha gente que a nivel oficial, en el proyecto anterior ya se habían manifestado en contra antes de desaprobarlo. Yo os digo, es que es cierto que en el proyecto anterior no empezaron las manifestaciones de nadie, no se supo nada hasta que estábamos ya en la fase de explotación. Acordaos que en el anterior proyecto, la fase de matamulas y rematamulas, la fase de investigación se llevó a cabo, y la fase de investigación se llevó a cabo sin que nadie supiera. Las catas se hicieron, hay un mapa, yo he visto ese mapa estupendo, que es el mapa de las catas que se han hecho y dónde se ha encontrado mineral en aquel momento. Y aquel proyecto se para porque la necesidad de agua de ese tipo de proyectos es brutal. Pero eso que dije yo, las herramientas brutal. Y no tenemos ese agua. No han cambiado las herramientas, no, porque el proceso químico... Sí. No, el proceso químico que hay que llevar. Y la tecnología va muy rápido, David. Sí, lo sé, y yo trabajo en eso. O sea, por eso me conozco perfectamente. Pero no la informática solo, yo soy químico, sé perfectamente el proceso. La inteligencia artificial va súper rápido. Pero la inteligencia artificial no saca la piedra pero me refiero a que se pueden hacer cosas con ello, ¿no? Claro, y realmente, con otro tipo de herramientas, si te fijas en lo que está investigando ahí estas herramientas, es el no uso de tierras raras. Lo que se está haciendo y los avances más importantes en este momento a nivel de imanes, que es para lo que principalmente lo usamos y demás, es no utilizar tierras raras, sino reutilizar otro tipo de metales. Y luego tenemos otra cosa que, por ejemplo, ha pasado en China, y es que están reutilizando los escombros de las antiguas minas, porque las tierras raras no es que haya pocas, es que están todas juntas y se extraen de una forma complicada. Todo lo que eran antiguas minas de hierro, antiguas minas de plomo, antiguas minas que llevamos cientos de años utilizando, en esos escombros, de esas escombreras, están llenas de tierras raras porque en aquel momento no sabíamos sacarlas. No es necesario venir aquí a hacer un agujero nuevo, sino que podríamos reutilizar ya zonas, sobre todo por el tema... Perdón, David, pero lo malo de todo esto, quiero decir, con respecto a reutilizar otras tierras donde la minería está funcionando, es que han sido cerradas todas. Bueno, o no. Concretamente, donde nació Noemí, en el Centenillo, fue específico desde Almadén, que son los técnicos que están asesorando a la Junta de Comunidades, lógicamente los que hicieron posible de que allí ya no existiese nada. Es decir, reutilizar de nuevo todo esto también costaría y no puedo mentir. ¿Por qué? Porque ha sido cerrado. Vamos acabando, por favor. Solo un momento. Hay un tema que hoy he leído que me ha llamado mucho la atención, que también se podría tratar. Cómo se están expropiando en distintas regiones de España tierras que dan su fruto para poner campos fotovoltaicos. Claro. No, expropiando no. Sí. Bueno, estamos en el mismo esquema, vamos. Expropiar para... Sí, vamos. Que imagino que le dan a su justiprecio. Sí, lo mismo que pasaría aquí en su momento. Pero también está ocurriendo. Ese es otro tema que había que tratar. O sea, tierras fértiles, no tierras que no se cultivan, tierras fértiles. Y los gobiernos regionales están diciendo de expropiar para las fotovoltaicas. Lo que es cierto es que se está vendiendo mucho. Hay mucho agricultor, yo me acuerdo de haberlo dicho Fernando Prieto aquí, por ejemplo, alguna vez, en el que, claro, si a mí plantar entre comillas, paneles fotovoltaicos me da muchísimo más dinero que plantar viñas, pues al final yo lo que voy a plantar es ese es el objetivo que viene de Europa. Nosotros siempre hemos dicho que... al agricultor para que te puedo decir que la mayor parte del presupuesto europeo va a la PAC y a los agricultores. No se fastidia a los agricultores. Pero luego se ponen unas normas que les impiden hacer determinadas cosas. Pero bueno, por el tema de la religión. Vicente, pone el punto final de broche a esta tertulia que nos vamos hasta la semana que viene. Pero hay una cosa que a mí me ha llenado en esta reunión, no es que, perdonen, en este momento, yo cuando has dicho de poner los extremos, y además son los extremos, yo tenía mis dudas y mis miedos, pero la verdad es que creo que se han portado como lo que son. A ver, realmente como... Es que él piense de su manera, yo de la mía. Pero como buenos representantes de Valdepeñas. Buena relación fuera de la política. Pelearnos y gritarnos no hemos sido más scouts. Pero si habíamos visto otras en las que sí que hubo más enfrentamiento. Sí, no.
Cuando este verano tú eres testigo, ¿no? tuvimos a doña María Dolores Gómez Moreno y a don Alberto Parrilla, y yo compartí el centro de la mesa con el reverendo Enrique Galán. Que se miraba, yo, claro, yo me acogía sagrado, como ahora la comparación no me vale, pero sí que ha sido un, digamos, debate, porque debate lo ha habido, sí, algo más sosegado y no por ello menos intenso e interesante. Pero es que para hacer un debate no hace falta insultarse, no hace falta perderse el respeto. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra, yo lo digo. Yo puedo debatirte a ti... Fascista, comunista... Ah, claro, pero es que Alberto empezó a llamarme a mí xenófoba, y yo no le dije... Yo luego ya le dije a él negrero, pero nada más. Hubo unos temas en aquel que eran un poquitín más. No hacía falta megafonía, estábamos el paso de pero luego se dejaron hasta en mi casa. Lo vamos a dejar en este punto. Hemos tenido esta tertulia gracias al patrocinio de Bodegas Fernando Castro y su familia, su gama de vinos Viña Lastra, que nosotros les invitamos, les recomendamos consumir, degustar, disfrutar con la máxima moderación. Nos vamos a ver aquí dentro de 7 días. Vendrá un componente, no sabemos todavía quién, del equipo de gobierno, y también respecto del equipo de gobierno tenemos el próximo, este próximo lunes, que ahora mismo la cabeza no me alcanza a decir qué fecha es. 14 de enero a las 21, la entrevista mensual con Jesús Martín, Alcaldía, donde desgrana su punto de vista, sus impresiones sobre el desarrollo de la última sesión plenaria y, como digo, en la tertulia de Teruel Valdepeñas dentro de 7 días por nuestros colaboradores habituales y un miembro del equipo de gobierno que también verterá los puntos de vista de cómo ha quedado la situación después de un pleno en el que 2 ordenanzas fiscales no fueron aprobadas, una fue rechazada y la otra quedó pendiente de aprobación. Veremos a ver si hay algún tipo de novedad y sabemos de aquí a entonces si podemos abordar algún otro asunto de interés tanto general, que en este caso han sido solo locales, solo ni más ni menos, como los locales, como estamos diciendo. De manera que les emplazamos dentro de 7 días y hasta entonces les doy, como siempre, un fortísimo abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.